Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, aquí son las 9 de la mañana. ¿Te hemos hecho madrugar o madrugas habitualmente? No, ya estoy hace un rato trabajando. Ahora oigo, perfecto. Qué Buenos bien. días. Ya, ahora oigo. Perfecto. ¿Cómo va la nieve en Madrid? Buf, unas nieves aquí. Tenemos el telón de hielo. No el de acero, sino el de hielo. Yo no puedo salir de mi casa todavía. Tiene que venir hoy una máquina quitanieves y nos van a despejar la urbanización. Pero en algunas zonas de Madrid estamos totalmente. Bueno, puedo salir, pero claro, puedo ir directamente al departamento de traumatología a que la fractura de cadera me la arreglen, ¿no? Porque está todo lleno de hielo. Ahora estamos como a 2 grados bajo cero más o menos, Madre y mía. las noches estamos a -6, -7. Y O en sea, Santiago un solecito enorme, ¿no? Santiago maravilloso, claro. Bueno, aquí tenemos un verano relativamente cálido. La Sí. temperatura en la noche son 17 grados y en el día puede subir hasta 27 o 28. Estupendo. Pues nada. Aquí en Barcelona estamos en un término medio. Hay este solecito, la temperatura baja, pero bueno, estamos bien. No como Madrid ni muchísimo menos. Claro, es que siempre ha habido categorías. Tenéis el mar, una temperatura agradable, y aquí Es tenemos verdad, es verdad, unos fríos terribles, ¿no? es Pero bueno, verdad. tenemos otras cosas buenas. Y tanto, hombre. Teníamos Aunque he oído hoy unas noticias el hombre del tiempo hablaba de que el calentamiento global sigue en la Tierra. Digo, pues será en todas partes menos en Madrid. Ya Porque en sabes, Madrid y en algunos pueblos de Aragón están a 18 grados bajo, en Teruel por ahí, a 16 grados bajo cero. Digo, bueno, pues. ya sabes que esos conceptos de calentamiento global son un poco Bueno, motivos de reflexión. hay gente yo tenía un querido amigo que falleció el año pasado, pobrecito. Este era un genio, ¿eh? Fue el catedrático de caminos más joven que hubo en España, ¿eh? Con 30 años ya era catedrático de la Escuela de Ingeniería de Caminos. Y él era, aparte de ingeniero de caminos, su padre era farmacéutico, hizo la carrera de farmacia, por si algún día podía ocuparse de la farmacia de su padre, ¿no? ¿Cómo dices? Pero luego estudió Derecho, bueno, era un genio. Y Te oigo. negaba el calentamiento global, lo negaba, ¿no? ¿Cómo? Y en Extremadura, No te ¿cómo oigo. ¿Dónde estáis, estás? Paco? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Pues estamos mal. Sí. Estamos muy buenas todos. No lo sé. Muy mal, con una incidencia muy alta. Dicen los políticos Vale, que estamos venga. haciendo muchos test, pero Vale. no lo sé. Vale. Y luego nuestro presidente, pues con los comentarios de ayer de las vacunaciones, que no estuvo nada afortunado. Gracias. Con No, tantísima experiencia y pero ha metido como la un pata. presidente que es médico y que es médico forense además puede Sí. hacer esas declaraciones tan Eduardo, y lleva increíbles. años en la política, es decir, Me porque, imagino, claro. Sí, pues me imagino que porque ya le pesa más la política que la profesión. Claro. Sí. ¿Y de temperatura, cómo estáis? ¿Mucho frío? Pues no, hoy 9, 10 grados, bien, Bueno. de máxima. Ahora puede haber 5, pero bueno, eso es soportable y sin nieve, que también se agradece. Sí, A mí, buenos días, soy Caridad. Me vais a perdonar que no ponga la cámara, pero estoy con el coronavirus y te debo de tener una cara deplorable. Vaya, Así hombre. que prefiero que no me la veáis. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí estoy, llevo una semana que parece que no se va ni para adelante ni para atrás. Vaya, Una hombre. congestión, un dolor de cabeza, una tos, un cansancio, pero bueno, en casa, Bueno, que no está la cosa mal. ¿respiras bien y todo? Sí. Menos mal. Aquí está. No puedo hablar mucho porque me pongo a toser como loca, pero bueno. Es la una, la verdad es que me gusta ser muy puntual, pero tenemos muchísimas, ha habido como 25 o 30 personas. Si el profesor Lolas está de acuerdo, esperaremos 5 minutos
a que se incorporen muchas más personas que se van incorporando para no empezar sin ellos, porque había 25 o 30 solicitudes de participar. Buenos días, otro doctor se ha incorporado, Paco López. Que Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, saludo para Fernando. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Paco. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde ¿Perdón? estoy yo? ¿De dónde vienes, doctor López? Sí, soy el vicerrector de investigación de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid. Qué bien. Y te ha invitado el profesor Lolas, por lo que intuyo. Efectivamente. Pues bienvenido. Francisco es muy prolífico autor de muchos textos y dirige una colección de humanidades médicas a la cual aprovecho de hacerte un poco de propaganda. Sí, bien, Fernando, muchas gracias. Adelante, adelante. Estas cosas hay que intentar potenciarlas al máximo. En la Camilo José Cela eres vicerrector. Sí, sí, efectivamente. Estuvimos ahí en un congreso de psicosomática e hipnosis hace 2 años y estuve dando una charla de dolor, claro, con Isidro Pérez Hidalgo. Ajá, muy bien. Es realmente muy agradable la universidad. Sí, sí, tenemos un campus muy atractivo, tanto el campus, digamos, más rural, porque está en mitad del campo, en Villafranca del Castillo, en Madrid, Sí. como el campus urbano, que es la sede que tenemos en la calle Almagro, en todo el centro de Madrid, donde tenemos todas nuestras actividades de posgrado. Ahí estuve yo, en el centro de Madrid. No me acuerdo de la calle, Sí, sí. pero en el centro de Madrid. Pues muy bien, voy a esperar un par de minutos más, porque hasta... a todos. Hola, buenos días, doctora, ¿qué tal? Desde Barcelona. Venga, Sí. los que estáis más lejos de aquí, con mucho frío, me imagino. Pero bueno, sobre todo Bastante. los de la meseta. Los de la meseta, sí, estamos aquí. La meseta helada en este momento. Meseta helada. Mira, os voy a decir una frase preciosa que me dijeron ayer de Khalil Gibran, que es la amabilidad es como la nieve, embellece todo lo que toca. O sea que Pues mira. es preciosa. La he ido mandando por ahí. Ha habido de todo tipo de reacciones, pero favorables en general. La nieve es bonita cuando cae y esta mañana mi cuñado me mandaba unas fotos de Madrid y bueno, Madrid blanco precioso, pero Madrid blanco sucio de la nieve es horroroso. La nieve cuando se ensucia es horrorosa. Eso, es que lo de Gibran es solo cuando cae la nieve, cuando toca, luego ya cuando se embarra y eso ya no. Exacto. Pues muy bien. No sé si salen cuántos de vosotros estáis ahora mismo. 16. Ah, vale. Es que no sale todo el mundo. 6, 8, 10, 12. Vale. ¿Y tú has tenido relación con la Universidad Camilo José Cela, Fernando? Solo a través de Francisco. Sí. ¿Impartiendo algún curso o algo estuviste? ¿O a nivel de editorial? No, la iniciativa editorial de Francisco es más amplia incluso que la universidad misma. ¿Por qué no la explicas tú, Francisco? A ver, pues es una colección que tenemos de humanidades médicas en donde tratamos un poco de vincular lo que es la medicina con otras áreas del saber, con la filosofía, con la literatura, con la economía, con el derecho. Y es una colección que publica y edita Delta Publicaciones, que es una editorial muy especializada en el ámbito también universitario y con una amplia difusión también en todo el territorio LATAM, en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar esta colección hace como 4 años y ya tenemos publicados 11 volúmenes, 11 libros, uno de los cuales es un libro de bioética de Fernando, sí. Claro, por supuesto. Será a lo mejor alguno de los que tengo, Fernando. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas?
se llama de Principios de la Investigación, Principios Éticos de la Investigación Biomédica. Eso No es. creo habértelo enviado. Sí, creo que es de los que tengo, efectivamente. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Quería felicitar a... Hola Paco, buenos días. Ya te veo también, no sé si nos oyes. Hola, buenos días. Si es a mí, si es Paco, Es a ti, Paco es a ti. Vaquero, ese soy yo. Era Paco Vaquero, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Recuperado, yo creo que sin secuelas que no sean las propias de la cronología. ¿Estás en Madrid o...? Sí, sí, regresé para primeros de diciembre Sí. y sigo aquí. No sé cuánto duraré porque se está mucho mejor en Alicante que no aquí. Bueno, es lo que les pasa a los que estamos en el Mediterráneo, que todo es mucho más suavecito. No son estos extremos. Aquí han quitado mucha nieve, pero quizás por las calles principales, pero las aceras están compactas sí, con los coches, las motos y la nieve que se acumula entre medias. Ya os hemos mandado varias veces. Estamos ya conectados, empezamos en este momento. Fernando, ¿tú estás completamente recuperado ya de tu accidente en la pierna? Sí, yo diría que sí, Paco. Estoy ya caminando, por lo menos. Muy bien, me alegro mucho. ¿Qué te pasó? Bueno, tuve una fractura. Estaba en un crucero en el sur y en las Islas Malvinas, como dicen los argentinos, y Falkland, como dicen los británicos. Sufrí un accidente y me quebré una pierna y tengo que decir que el hospital de las Islas Falkland es un hospital pequeñito pero muy eficiente. Bueno, el cirujano que me operó era de la India, el anestesista era alemán y las otras personas es una cosa muy multinacional y tienen su propia moneda, tienen una pound, ¿sí? que es como la británica pero es propia de esas islas. Y la British Air Force está permanentemente patrullando el espacio aéreo para evitar otro operativo como el que hicieron los argentinos hace unas décadas. Qué bien. Bueno, supongo que tienen mucho turismo y tienen un nivel preparado para recoger, para tratar al turista. Es de esos enclaves del Imperio Británico, no vamos a recordar otros, que tienen muy poca población, pero que la población votó la última vez por continuar siendo británica. Es como esas colonias francesas del Caribe, la Martinique, la Guadeloupe, que quieren seguir siendo provincias francesas pese a la marginalidad en que viven. Bueno, si lo han votado de momento, pues mira, a lo mejor luego se lo repiensan. Bueno, pues vamos a empezar, porque es la 1:10. Primero, aunque aún no hay ninguno conectado, quería felicitar porque hay una nueva vicejunta, Fernando, que ha habido elecciones estos días. Me parece que te comenté algo en algún momento, que estaba habiendo elecciones. Así es. Y ya tenemos una nueva vicejunta con el doctor Luis de Rivera, que estoy seguro que está a punto de conectarse. Y bueno, felicidades para todos. Y hoy tenemos con nosotros pues una personalidad internacional. Es un honor para nosotros tener al profesor Fernando Lolas compartiendo este rato. El profesor Fernando Lolas tiene un currículum que no haría más que eso durante una hora, hora y media. Quiero destacar 2 o 3 cosas. Una, y muy importante para nosotros, es miembro de honor de nuestra sociedad, elegido en la última Asamblea General. Es profesor titular de la Universidad de Chile, de bioética. Es profesor invitado en diferentes universidades latinoamericanas y europeas. Una de ellas, la Universidad de Heidelberg, que es básicamente el motivo por el que está con nosotros, aunque los motivos podrían ser muchísimos y muy variados. También en la Universidad de Ulm. Es doctor honoris causa también por diferentes universidades
internacionales, es autor de un montón de libros que son apasionantes de lectura y que van desde conceptos antropológicos a bioéticos a culturales. Y, en fin, un currículum absolutamente extraordinario. Yo, si me permites, Fernando, quisiera decir también que estoy seguro de que tienes una estrecha amistad con el sabio Critilo, lo cual creo que, en fin, dada la sapiencia del personaje, pues creo que es digno de resaltar en una tertulia como esta. Y, en fin, te pido que le des recuerdos en mi nombre, porque además es paisano, es español, ¿no? De origen aragonés. Bueno, qué bien que lo recuerdes. Baltasar Gracián es uno de los grandes de la lengua, no sé si decir ahora española o castellana, como decía don Sebastián de Covarrubias en 1611. Y bueno, Critilo y Andrenio son los personajes del Criticón, y yo he tomado el seudónimo Andrenio para mis columnas periodísticas, recordando un poco a Gómez de Baquero, que fue un cronista del diario La Vanguardia de Barcelona, y usó el seudónimo Andrenio durante muchos años. Y como ustedes saben, el Criticón es esta novela alegórica, en la cual Critilo, que es el sabio, que enseña a Andrenio a pensar y a reflexionar cuando lo encuentra en una isla desierta, y los dos se van por la vida y pasan por el verano de la niñez, el otoño de la edad viril o de la edad madura y el invierno de la vejez, en una novela alegórica, y cada uno de los capítulos del Criticón no se llama capítulo, se llama crisis. Y crisis en el sentido antiguo que tenía de crítica, de decisión, de elección. Entonces, en cada capítulo... Buenos días. Buenos días. Que es el hombre reflexivo, el sabio, se enfrenta con Andrenio, que es el hombre impulsivo, primitivo. Como le dice Critilo en algún momento, Andrenio le dice: mira, vas a entrar a este palacio de los placeres. A los placeres siempre se entra con gusto, pero se sale con gasto. Entonces, yo he tomado este seudónimo y escribo en un diario de Chile que se llama El Mercurio, desde hace muchos años, y he publicado varios volúmenes con estas columnitas que, gracias a este seudónimo, me permite decir lo que quiera, sin el riesgo de ser, digamos, de repente censurado de una manera especial. Y como dice Baltasar Gracián en muchas partes, sobre todo en su oráculo manual y arte de la prudencia, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y lo malo, si breve, menos malo. Por lo tanto, cuando me des la palabra, yo espero ser muy breve para permitir que todos opinemos. Acaban muriendo, esto para los bibliófilos, como el profesor Luis de Rivera, al que quiero felicitar, que se acaba de conectar por su nueva vicepresidencia, acaban muriendo en un mar de tinta, ¿no? Que parece una metáfora, o yo por lo menos lo quiero entender así, en un momento de la evolución de todo, que es todo tan tecnológico. Lo de morir en un mar de tinta es solo superable por morir entre libros, o sea... Así es, en la última parte, cuando Andrenio y Critilo se acercan al reino de Vejecía, porque dicen el invierno de la vejez es un lugar donde se entra de 2 maneras, por la puerta de los honores o por la puerta de los horrores. Y en ese mar de la inmortalidad que está hecho de tinta, lo que más le interesa a Baltasar Gracián, que como ustedes saben fue un jesuita que publicó con seudónimo muchas de sus obras porque la compañía no le dejaba publicar, y menos obras como El Criticón, que es una novela alegórica. Él pensó mucho en la inmortalidad. Una académica de la lengua en Madrid, Aurora Ejido, que es una especialista en la obra de Gracián, ha hecho, yo diría, las mejores ediciones que hay de su obra. Qué bueno. Bueno, yo solo hablando de los comentarios del sabio Critilo, ya podríamos estar 1 hora, pero
estoy seguro que, vamos, hay tantos temas de hablar, Fernando, que el primero que se me ocurre es, alguna vez te he oído o leído que estudiaste de joven en el colegio alemán y siempre me he preguntado, ¿a qué se debe que fueras a Heidelberg joven? Bueno, precisamente, bueno, agradezco y aprecio esta oportunidad que tenemos de conversar. Y precisamente, bueno, mi abuelo materno era alemán y de sus narraciones de la época de la primera posguerra me quedó una impresión muy inolvidable. Ahora, cuando yo estudié medicina, primero voy a hacer lo que llaman en alemán una Standortbestimmung, una determinación del punto de partida, porque voy a hablar solamente de 3 puntos. ¿Por qué fue Heidelberg? Que es precisamente la primera pregunta que tú me haces. Después, ¿por qué la escuela de Heidelberg, que fue la denominación que le dio don Pedro Laín Entralgo a esa corriente de la medicina antropológica? Y después una pequeña reflexión acerca de la importancia o impacto que ha tenido en comparación con otros movimientos semejantes. Yo desde que estudié medicina me preocupó especialmente el problema de los lenguajes, cómo armonizar los lenguajes de una cierta racionalidad científica. De hecho, me inicié trabajando en fisiología del sistema nervioso y fundé en la Universidad de Chile, en nuestra Facultad de Medicina, antes de ser vicerrector de esa universidad, una unidad que llamé de psicofisiología, porque era precisamente la idea de armonizar estos distintos lenguajes, el lenguaje de la interioridad, el lenguaje de la conducta manifiesta y el lenguaje de los procesos fisiológicos. Esa era nuestra tarea y nuestra investigación estuvo dedicada durante mucho tiempo precisamente a estudiar los correlatos, ya no uso mucho esa palabra, fisiológicos de ciertos procesos cognitivos. Primero en el conejo, después en el mono y finalmente en personas a las que llamábamos voluntarios para que participaran con nosotros. Entonces, en algunas de las búsquedas bibliográficas encontré unos estudios muy interesantes del profesor Paul Christian, que fue mi mentor en Heidelberg, en los cuales ellos se preocuparon de estudiar los procesos fisiológicos que acontecen durante los procesos psicoterapéuticos. Entonces hacían registros fisiológicos de distintas variables mientras las personas estaban en procesos psicoterapéuticos. Y eso en pacientes de muy distinta condición, pacientes con trastornos somáticos, pacientes con trastornos funcionales y eso. Entonces empecé a leer un poco acerca de la medicina antropológica y llegué, por supuesto, a Laín Entralgo, a Rolf Carvalho y a Ramón Sarró, que fue anfitrión de Víctor von Weizsäcker en alguna oportunidad cuando fue a España. Particularmente un libro de Weizsäcker que se llama El hombre enfermo, fue traducido y prologado por Ramón Sarró en una edición de la editorial Miracle. Entonces escribí, me acuerdo, a distintas universidades, la Universidad de Ulm, donde estaba otro famoso de la psicosomática alemana, que el profesor Ture von Uexküll, y escribí también a Heidelberg, donde el profesor Paul Christian, que fue el sucesor directo de Víctor von Weizsäcker, la figura tal vez más relevante de lo que Pedro Laín Entralgo llamó la escuela de Heidelberg. Debo decir como nota anecdótica que descubrí en la biblioteca de la Universidad en Heidelberg un libro en alemán de Laín Entralgo que se llama El arte de curar en una decisión histórica y es del año 1950. Después el doctor Piñas me indicó que en realidad es la traducción de un texto que Laín escribió como prólogo a una obra en España. Entonces yo llegué a Heidelberg la primera vez a trabajar con el profesor Christian, a quien después me quiero referir un poco por sus conceptos que para mí han sido muy relevantes de bipersonalidad y de concepto de la persona en medicina. Y bueno, la Universidad de Heidelberg, por si acaso, es una universidad antigua en Europa, es de 1386, y fue una universidad con muchos avatares históricos. Durante el proceso de desnazificación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, esa universidad fue una
de las más afectadas. No hay que olvidar que en ella estudió Joseph Goebbels, que después fue ministro de propaganda del Reich alemán, y durante su época de estudiante nunca le concedieron su diploma por ser un estudiante algo inquieto y revoltoso, pero después, cuando ya era ministro, la universidad le concedió el grado académico de doctor en sociología. La universidad misma fue gracias a la influencia de varias personas. No hay que olvidar que en ella estuvieron Karl Jaspers, Prinzhorn, el hombre que hizo una famosa colección que todavía se puede visitar en Heidelberg de pintura hecha por pacientes psiquiátricos, y por cierto, Victor von Weizsäcker, que es la figura central de lo que Laín llamó la escuela de Heidelberg. Por lo tanto, para mí ir a Heidelberg era la posibilidad de armonizar estas distintas inquietudes que yo tenía. Por una parte, la investigación neurofisiológica y por otra parte, el estudio de la relación interhumana a través de la palabra y la psicoterapia. Durante mi permanencia allí, que se prolongó muchos años, con retornos frecuentes, gracias a la Fundación Alexander von Humboldt, que es una de las fundaciones más generosas que yo he conocido en el ámbito europeo para estudios de posgrado en Alemania, yo pude tener acceso a numerosas otras instituciones alemanas y me dediqué durante un tiempo en la clínica psicosomática que dirigía el profesor Bräutigam al estudio de la alexitimia, que fue un fenómeno que en aquella época nos tenía muy entusiasmados porque era la imposibilidad de expresar afectos verbalmente, y muchos pensaban que eso tenía que ver con la expresión sintomática en ciertos grupos de pacientes. Y ahí usamos muchas técnicas de análisis del contenido verbal, especialmente aquellas que tienen que ver con la expresión emocional en el lenguaje. Pero eso es otra historia, y lo que yo ahora quería comentar un poco es esta escuela de Heidelberg que Laín denominó así en 1950. Y esta escuela de Heidelberg se caracterizó por una especie de ascenso desde lo que Weizsäcker llamaba la medicina psicosomática, la introducción del sujeto en la medicina y finalmente la constitución de una verdadera antropología médica. El término antropología médica, como todos sabemos, tiene diversas connotaciones en diversos idiomas. Durante algún tiempo yo me desempeñé como editor de una revista inglesa que se llama Social Science and Medicine, en la época en que la hacía la editorial Pergamon Press, y la connotación que le dan los autores anglosajones a la expresión antropología médica es muy distinta de este énfasis filosófico que le dieron los autores alemanes. Para los anglosajones, por lo menos los que escribían en esta revista que yo participaba como editor, es una especie de mezcla de antropología física, antropología, por así decir, como ciencia social. En cambio, la idea de antropología médica en la tradición alemana, que es la que yo conocí un poco mejor, es una idea de una suerte de constitución de lo humano a partir del hecho médico, en una versión que mi profesor llamaba una patología teórica. Hay 4 figuras importantes que destacar en la escuela de Heidelberg, y el mismo Laín destacó 3 de ellas. La primera es la obra del profesor de medicina interna Ludolf Krell. Krell llegó a Heidelberg en 1901 y fue profesor de medicina interna y publicó un famoso Handbuch, una especie de tratado de patología en 10 volúmenes, en el cual lo más importante y lo único que recordamos hoy día es que le dio una especie de carta de ciudadanía a la posibilidad de que el psicoanálisis tuviera algo que ver con la medicina. Otra cosa que hizo Krell, cuyo nombre por lo demás es el que se le da hoy día a la clínica médica de la Universidad de Heidelberg, que se llama así, Clínica Ludolf Krell, él reconstituyó el viejo aforismo hipocrático, no hay enfermedades sino enfermos, y dio un giro interesante al permitir que en una medicina tan positivista, tan ciencia natural como era la medicina alemana del siglo
XX, al comienzo del siglo XX, se le diera un espacio a la espiritualidad. De hecho, él decía, la persona es una entidad espiritual y no se puede entender ningún trastorno si no se hace referencia a ese ser personal. La segunda figura que tanto Laín como otros autores destacan en esta escuela es la de Richard Siebeck. Siebeck, que también era un clínico, de hecho una de los que llaman Stationen, que son los servicios de la Universidad en Heidelberg, que lleva su nombre, tiene para nosotros en esta historia un valor importante porque él dio a la medicina biográfica, como la llamaba, una dimensión bastante distinta de la mera anamnesis. La presentó como una especie de narrativa personal en la cual se insertaban los fenómenos tanto patológicos como normales de una manera que cobraba sentido en forma retrospectiva. Y finalmente la figura central de esta escuela de Heidelberg fue Victor von Weizsäcker, que tiene todavía hoy una gran importancia en Alemania, pero cuya repercusión en países de habla inglesa ha sido muy escasa. Lo hemos conversado siempre con mi amigo Dietrich von Engelhardt, que fue profesor de Historia de la Medicina en Lübeck, que en realidad creo que el único país europeo donde se recepcionó, se recibió la obra de Weizsäcker fue España. Y gracias a autores como Rolf Carballo, Laín Entralgo, y ya he mencionado a Ramón Sarró. Es a través de esta traducción, por así decir, que nosotros acá en Latinoamérica conocimos la obra de Victor von Weizsäcker. Brevemente, Weizsäcker nació en 1886 en Stuttgart. Fue estudiante de medicina y de filosofía, participó precozmente en actividades de investigación fisiológica con el fisiólogo Johannes von Kries. Su familia había sido ennoblecida en 1916 por uno de los reyes alemanes de la época de Württemberg, y por eso él recibió esta posibilidad de ser un Freiherr o varón, y por eso le decimos hoy día Victor von Weizsäcker. Participó en la Primera Guerra Mundial y después de eso se dedicó a diferentes actividades y a diferentes áreas de la medicina. Fue profesor de neurología, fundó muchas instituciones que tuvieron vida relativamente breve, y en el año, hay que recordar, en el año 1941, hay que recordar además que un hermano de Victor von Weizsäcker, que se llamaba Richard von Weizsäcker, fue ministro, o sea, fue ayudante de von Ribbentrop, que era el ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania Nacional Socialista, y terminó la guerra como embajador en Roma. El propio Victor von Weizsäcker aceptó, ya que no fue en la Universidad de Heidelberg, al igual que Jaspers, que fue siempre un poco marginal, y por eso, siendo médico y psiquiatra y habiendo escrito esa gran psicopatología general, después fue profesor de filosofía. Lo mismo, Weizsäcker se sintió frustrado de que no lo nombraran profesor de medicina interna y aceptó un cargo de profesor de neurología en la Universidad de Breslau. Breslau, hoy día en territorio polaco, era en ese tiempo lo que en Alemania se llamaba una Festung, una fortaleza en los confines del Reich, como Estrasburgo. Estrasburgo era en el occidente, Breslau era en el oriente, y mi profesor Paul Christian, que era ayudante de Victor von Weizsäcker, se fue con él el año 1941. Hago notar que eran años ya, se produjo Stalingrado, la Alemania Nacional Socialista estaba perdiendo la guerra, y Weizsäcker y sus discípulos, entre ellos mi profesor Paul Christian, se fueron a Breslau, en las fronteras del Reich. Y mi profesor me contaba, y por eso esto tiene para mí un valor biográfico personal, cómo mientras se acercaba el Ejército Rojo, en las postrimerías del año 44, ellos tuvieron que huir a pie desde Breslau para poder llegar a ser lo que mejor le podía pasar a un alemán en aquella época, era ser prisionero de los norteamericanos para no caer en manos del Ejército Rojo.
Y entonces en esa época Victor von Weizsäcker realizó unos estudios que se pueden mencionar a través de ciertas palabras claves. Una de ellas es la palabra Gestaltkreis, que quiere decir círculo de la forma, en el cual la teoría que Weizsäcker propone es que el acto biológico siempre es integral. No hay un percibir sin operar, ni hay un operar sin percibir. O sea, percepción y movimiento están íntimamente enlazados. Esta teoría él después la aplicó a las relaciones interpersonales, especialmente entre los médicos y los enfermos, y puso en circulación la idea de lo que él llamaba la puerta giratoria. Decía, quien hace preguntas psicológicas recibe respuestas psicológicas. Quien hace preguntas somáticas recibe respuestas somáticas. Bueno. Por lo tanto, cuando se ve una dimensión, la otra dimensión, como la cara oculta de la luna, queda de alguna manera sin mayor trascendencia. Y por eso su intención, y la intención central de la medicina antropológica de Victor von Weizsäcker, consistió en una frase que siempre repetíamos y que la verdad es que nunca llega uno a comprender cabalmente su significado. Y él decía, mi intención final es reintroducir al sujeto en la medicina y en la biología. ¿Y qué significaba ser sujeto? ¿Qué significa ser sujeto? No es solamente tomar en cuenta la subjetividad, sino una concepción que yo diría la subjetualidad de las personas en una especie de praxis comunicativa que permita reconocer que todos son interlocutores igualmente válidos en este proceso de construir a través del diálogo una realidad conjunta. Weizsäcker terminó haciendo una obra importante. Los 10 volúmenes de sus obras completas fueron publicados por la editorial Suhrkamp en los años 80, y su última obra se llama Patosofía. La Patosofía es una especie de libro casi místico, diría yo, en el cual él finalmente impone una visión cristiana de la medicina, de la vida social, a través de una profunda convicción protestante que él tenía de orientación luterana. Mi profesor, Paul Christian, fue su sucesor directo en la cátedra de Heidelberg, y para él se creó un instituto que en la universidad se llamó, y ahí estuve yo también, Allgemeine Klinische Medizin, medicina clínica general, pero con una connotación interesante de la palabra allgemein, que quiere decir general, que no es solamente la medicina interna en un sentido generalista, sino una medicina que se preocupara de todas las dimensiones, una especie de fisioanálisis, socioanálisis, psicoanálisis. Paul Christian también nació en Heidelberg en 1910 y escribió tres libros que para mí han sido importantes. Los tres los he traducido. El primero es uno que se refiere a esencia y formas de la bipersonalidad, donde introduce este interesante concepto de la realidad bipersonal, en el cual las personas no solamente se entienden, sino que constituyen una unidad superior. Y él basó esta especie de sociología médica en experimentos fisiológicos que hacía con personas con daños neurológicos, donde demostraba que cuando dos personas, una con lesiones y otra sana, se conciertan para un trabajo en común, como tomar una sierra y tratar de derribar un árbol, las compensaciones que tiene la persona enferma casi ni se notan en esta unidad superior de la bipersonalidad. Ese libro fue inspirado por Max Scheler, por Karl Löwit, por muchas otras personas. Yo tuve la fortuna también, mientras estudié en Heidelberg, que como digo, no solamente estudié, sino que volví muchas veces y trabajé también en la universidad como docente, de conocer a Hans-Georg Gadamer, que para mí es uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Y Gadamer, cuando ya estaba retirado, todavía solía ir a la universidad a dar sus lecciones sobre Platón y a hablar sobre una cosa que me impresiona mucho todavía. Decía, Die Verborgenheit der Gesundheit, la cara misteriosa de la salud, aludiendo a que este tema de la salud
pocas veces son los médicos los que mejor lo entienden, porque cuando uno les pregunta a los médicos por salud siempre le hablan de enfermedades. En cambio, él se refería a este neutrum de Galeno, este silencio orgánico, que es esta cosa tan misteriosa que llamamos salud, que no es exactamente esa definición nirvánica de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es la completa ausencia de padecimientos, sino poco menos que la perfección física, espiritual y psicológica de las personas. Por lo tanto, Paul Christian hizo en la Universidad de Heidelberg la mantención de esta idea de una medicina que, no quiero usar la palabra holística porque lamentablemente ha tenido otras connotaciones, ni tampoco quiero hablar de modelo biopsicosocial al estilo de Engels de los años 80, sino que era una especie de perspectiva integral en el cual también las dimensiones éticas y morales se armonizaban con el trabajo clínico. Hay que recordar que Weizsäcker decía que el psicoanálisis era más bien una psicología moral, y en el año 1932 él publicó un libro que se llama Sucesos corporales y neurosis, Körpergeschehen und Neurose, que se lo mandó a Freud, y Freud le contestó una carta que es muy famosa para los que se dedican a la obra de Weizsäcker, en que le dice, mire, sus intenciones de aplicar el psicoanálisis en la medicina interna son muy interesantes, pero yo he preferido que mis discípulos no se sientan atraídos y, así decir, por así decir, demasiado fijados en las inervaciones y en las materias corporales, sino que prefiero que se dediquen a la depuración de nuestra teoría del aparato psíquico. Pero quiero decir que la recepción del psicoanálisis por parte de Weizsäcker fue un aporte insustituible a la psicosomática alemana, que en aquel tiempo tenía, por cierto, otros exponentes, Arthur Jores en Hamburgo, Ture von Uexküll en lo que después fue la Universidad de Ulm, y otros exponentes, que todos siguieron la línea de von Bergmann de la patología funcional y otras corrientes, por así decir, profundamente científicas en el sentido de Naturwissenschaft, de ciencia natural, tal como se entendían los alemanes. Yo creo que después mi profesor Christian también escribió un libro que a mí me ha parecido siempre tremendamente iluminador, que se llama De la conciencia del valor en el hacer, donde se refiere a que cada acto tiene una intencionalidad que lo hace completo. Y eso vale también para los actos médicos, donde la conciencia del valor es un elemento fundamental dentro de las prácticas tanto diagnósticas como terapéuticas, y que es a través de esta valorización del acto que éste adquiere su verdadera resonancia social. En todo este tiempo creo que lo más esencial y lo que yo rescato es este intento por armonizar lenguajes distintos. De hecho, en un libro que escribí un poco tiempo después de mi primera visita y permanencia en Heidelberg, yo decía que la perspectiva psicosomática es una perspectiva básicamente de lenguajes, que ciertos lenguajes describen ciertas realidades y otros lenguajes describen otras realidades, y la tarea realmente del clínico, del experto, del tecnócrata es armonizar lenguajes. Otro libro fundamental de Christian es un libro dedicado a la comprensión de la persona en la medicina del siglo XX, que está fuertemente influido por las consideraciones de Krauss, que fue otro autor de la época de los años 20, con una medicina de la persona ya en aquellos años, a la que le dio un nombre bien extraño, le puso que era una psigiología o algo así, fue el término que empleó. Por lo tanto, estos son los nombres de la escuela que Laín bautizó como Escuela de Heidelberg. Rudolf Krell, que permitió, por así decir, un atisbo de la espiritualidad en la medicina fuertemente orgánica de la Alemania de comienzos del siglo XX. Richard Siebeck, que no inauguró, pero sí perfeccionó el método biográfico en una forma distinta de una simple anamnesis, sino como una forma de darle sentido a por qué en cierto momento
a quién le ocurren ciertas cosas y cómo reacciona a ellas. Victor von Weizsäcker, con la palabra clave, introducción del sujeto en la medicina, y esta unidad de percibir y actuar, y Paul Christian con su idea clave de la bipersonalidad como un fundamento de la, por así decir, de la sociología médica. Un punto final para mí es que qué importancia tuvo esta escuela de Heidelberg en la medicina posterior. Yo creo que con el colapso de la medicina alemana en general, e incluso del idioma alemán como idioma científico después de la Segunda Guerra, el impacto de estas percepciones antropológicas tanto en la psiquiatría alemana, pensemos en von Bayer, pensemos en Jan Zarik, en todos esos que fueron los maestros de la psiquiatría alemana posguerra, perdió importancia y perdió también una considerable esfera de ascendientes. Nosotros acá en Latinoamérica, que hemos recibido la influencia alemana, francesa y por cierto finalmente de Estados Unidos, prácticamente el impacto institucional de esta medicina antropológica no fue o no ha sido tan importante como uno hubiera esperado. Me quiero referir brevemente a un artículo que escribió Victor von Weizsäcker en 1947, porque hoy día los temas que trata son de considerable relieve. Aquí mismo en Chile estamos en estos tiempos discutiendo una ley de eutanasia, en la cual las personas que escriben en los diarios o las personas que participan en los debates parlamentarios están o a favor o en contra, pero nadie explica el contexto general en el cual una ley como esta, en un país como este y en una cultura como la nuestra, podría ser implementada en la misma forma que, por ejemplo, en Holanda, una sociedad altamente alfabetizada, en la cual ha habido problemas de implementación en todos estos años que esa ley lleva. Weizsäcker, no hay que olvidar que los médicos nacionalsocialistas y los investigadores fueron sometidos a un juicio en la ciudad de Nuremberg, y se escogió ese juicio precisamente en Nuremberg, porque Nuremberg era la ciudad donde el Partido Nacional Socialista celebraba sus días, de sus aniversarios, ¿verdad? Hay que recordar ese famoso film, esa famosa película de Leni Riefenstahl, que era la cineasta favorita del Führer, que se llama El triunfo de la voluntad, que de veras sugiero que se la vea en YouTube, porque esta mujer hizo una obra maestra de cómo una película, que es una película de documental y propaganda, puede ser tan impactante. Bueno, Nuremberg fue el lugar escogido por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial para instalar 12 juicios que iban a ser ejemplares. Primero el juicio a los políticos, que se los acusó, por cierto, de provocar una guerra, de hacer las cosas atroces contra el régimen. Otro fue el juicio a los juristas, y el juicio a los médicos e investigadores tuvo por finalidad objetar las acciones de eutanasia que se realizaron durante el régimen, las acciones de curación, y también el intento de eliminar a los pacientes psiquiátricos, que fue parte de cierta política que se llamó Acción C4, por el lugar donde estaba la sede central de este programa. Bueno, en ese juicio se condenó a muchas de esas personas que eran profesores e investigadores de Alemania Nacionalsocialista, se condenó a toda la profesión médica alemana, al punto tal que en el año 1947, cuando se fundó la Asociación Médica Mundial, los alemanes tuvieron que hacer una especie de mea culpa de lo que había ocurrido en circunstancias que el grueso de la profesión médica no había participado efectivamente en las atrocidades que se cometieron. Y desde el punto de vista sociopolítico es interesante observar que en esa ocasión, en la Alemania nacionalsocialista, y tal vez en otros lugares del mundo donde hay regímenes autoritarios, la profesión médica fue muy dócil y se allanó a seguir los dictados y los imperativos del régimen, que era un régimen, por cierto, donde los individuos valían bien poco
y la idea de grupo, controlada por un partido o por una ideología única, prevalecía sobre toda otra. En ese juicio fue como observador un psicoanalista que se llamó Alexander Mitscherlich, en el cual escribió un libro que se publicó mientras el proceso aún estaba en marcha, que se llama Medizin ohne Menschlichkeit, Medicina sin Humanidad. Y Weizsäcker, entonces, en el número primero de una revista que en el psicoanálisis alemán tiene hoy día mucha fama, se llama Psyche, publicó un libro, un artículo que se llama Eutanasia y experimentos con sujetos humanos, donde trata sutilmente no de justificar lo que pasó, sino de decir que las cosas que pasaron no tanto estaban influidas, o no solamente estaban influidas por una ideología totalitaria y destructiva, sino también por el espíritu de esta medicina científico-natural que desvalorizaba el carácter de persona de los sujetos que se enferman y que piden ayuda. Ese artículo fue muy criticado, por cierto, porque instala dos conceptos que hemos agregado a los conceptos básicos de la bioética, que es el concepto de solidaridad y de reciprocidad. En un libro que escribí mientras estaba en la Villa Cervelloni de la Fundación Rockefeller en Velayo, a orillas del lago de Como, comparé la antropología médica, tal y como la desarrolló Victor von Weizsäcker, con esta idea tan particular de qué es ser sujeto, qué es ser sujeto moral, con la bioética estadounidense, que más o menos con semejantes intenciones, pero con muy distinto contexto histórico y muy distinta, por así decir, posibilidades argumentativas, han llegado a conclusiones relativamente semejantes. Por lo tanto, al hacer referencia a este artículo de Victor von Weizsäcker, quiero decir que sus ideas, que publicamos en un libro con comentarios de varias personas, todavía tiene actualidad. En resumen, mi ida a Heidelberg, mi presencia en Heidelberg, en la universidad y en este contexto de esta medicina, después que yo ya me había graduado de médico, me permitió además estudiar historia en esa universidad, historia medieval, con el profesor Peter Classen y con otros profesores, estudios que no terminé, pero que fueron muy, por así decir, iluminadores, y me puso en contacto con esta tradición cuyas ideas centrales son esas: reintroducir al sujeto en la medicina, armonizar discursos y tener, por así decir, una perspectiva, no sé si llamarla humanista, sobre el arte médico. Y eso gracias a la introducción que había logrado yo a través de los autores españoles como Laín, Rof Carballo y Ramón Sarró. Y también quiero decir que el impacto de esta orientación de la antropología médica de Heidelberg, que podía ser el estadio final, según von Weizsäcker, a que llegara, siguiendo las etapas de la medicina psicosomática, de la medicina antropológica, para llegar a una auténtica antropología médica, es todavía una tarea inacabada, cuya relevancia institucional es, por ahora, no suficientemente clara. Agradezco la atención, no sé si he sido claro, pero estaría encantado de recibir observaciones y comentarios. Bueno, ha sido clarísimo, como siempre, Fernando. Nos ha encantado oírte. Quería hacerte un par de comentarios, si me lo permites. Uno, de cuando has hablado de Siebeck. En algún sitio he leído, probablemente a ti o te he oído, que también tuvo mucho que ver con el concepto de intuición médica, que a mí me encanta, por cierto. Que publicó algo, aparte del tema biográfico, tuvo alguna relación con el concepto de intuición médica que yo valoro, sinceramente. Quería comentarte un detalle. Fíjate, de los 4 fundadores de nuestra sociedad, de nuestra SEM, 2 tuvieron la impronta de Weizsäcker, de la antropología médica. De hecho, Rof invitó a Weizsäcker a una conferencia a la Fundación Jiménez Díaz. No sé si el doctor Manolo Álvarez me está oyendo en este momento,
porque en la biografía de Roth hay un momento en el que dice: un hombre con mis ideas antropológicas, basadas obviamente en la escuela heidelbergensis, no podría ser nunca catedrático. Y se presentó a catedrático 7, 8 veces y nunca se lo dieron. Y fíjate, en un congreso en Madrid conocí a su sobrino, al sobrino de Roth, que es endocrinólogo en un hospital de Madrid, en el Ramón y Cajal, que ya se ha jubilado. Y se lo comenté. Tenían una relación entrañable. De hecho, cuando murió Roth en Biarritz, o cuando se sintió mal en Biarritz, estuvo él con él, en fin. Y le comenté esta anécdota y dice: sin duda, Roth, la impronta que tenía de la escuela heidelbergensis era muy potente, y la visita de Roth, de Weizsäcker, a la Fundación Jiménez Díaz, invitado por él, le perjudicó muchísimo. Y luego una última reflexión, Fernando, que siempre he querido, que yo me hago y que tengo el máximo interés en saber tu opinión, y que tangencialmente, como es lógico por la situación, has tocado. También probablemente te he leído el que la antropología se reinventa periódicamente. Es una frase que me encanta. Yo creo que tanta holística, integrativa, coste que la sociedad europea, que tenemos al doctor Jordi Blanc de presidente, se llama Sociedad Europea de Medicina Psicosomática y Medicina y Cuidados Integrativos, o sea, la palabra integrativa, y sé que en Estados Unidos hay máster integrativo. Y yo cuando oigo holístico, integrativa, digo, ¿qué razón tiene el profesor Lolas con que la antropología médica periódicamente se reinventa? Perdona estas preguntas, pero tengo mucho interés en saber tu opinión. Bueno, yo diría que la relevancia antropológica del arte de curar, y eso lo debo haber leído en la IN, es mucho más antigua que la medicina como institución social. Por lo tanto, las distintas concepciones, y un profesor que yo conocí también en Alemania, el profesor Rotschu, que tiene un libro maravilloso que se llama Conceptos de Medicina, es precisamente una construcción periódica de qué es la persona humana, no solamente en el arte de curar, sino en general. Aquí quiero recordar, como siempre recordamos a Ortega, que decía el hombre, y suena machista hoy día, pero él se refería, por cierto, a la persona humana, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y esa me parece que es el tema fundamental de lo que Dilthey llamaba la razón histórica. La razón histórica reconstruye la civilización, reconstruye la cultura, cada cierto tiempo reinterpretando el pasado según la circunstancia presente. Y como no podía ser de otra manera, todas las artes y todas las técnicas, incluida la medicina, están construyendo a tenor de esas posibilidades técnicas de cada época la imagen de lo que es ser humano. Hoy día hablamos de transhumanismo, de poshumanismo, ¿verdad? Y pensamos siempre en que la tecnología hace por los seres humanos. Los cyborgs, las mezclas de cybernetic organism, son hoy día la forma nueva de humanidad a la cual, por cierto, va a haber que responder con una forma nueva de concepción y de potencialidad. Este concepto de... Bueno, no sé si Eduardo querías decir algo. No te oímos. No se te oye. No se te oye, Eduardo. Eduardo. Eduardo, no te oímos. ¿Ahora? Eduardo. Falta el micrófono. El micro lo tiene cerrado, lo tiene que abrir, Eduardo. Voy a ver, Carolina. Efectivamente lo tenía cerrado. No, estoy oyendo atentísimamente y Fernando, que estoy oyendo atentísimamente y que me encanta la intervención del profesor Lolas y las preguntas que tú has hecho, ¿no? Y bueno, pues aquí que empecemos por Baltasar Gracián y estemos hablando de Ortega ahora y que hayamos pasado por Kurt Schneider, por von Weizsäcker, por el profesor Alfred
no sé el nombre, el que fue su mentor en Heidelberg, pues me parece una conferencia maravillosa, ¿no? Y estoy deseando entrar rápidamente en Amazon y ver si hay algún libro de profesor Lolas que pueda conseguir este hombre. Así que encantado. Yo quería decir también que la psicosomática en Heidelberg la inició por una parte Viktor von Weizsäcker bajo este concepto de Allgemeine klinische Medizin, de medicina clínica general, y por otra parte la orientación psicoanalítica fuertemente liderada por Alexander Mitscherlich, cuya biografía se llama Ein Leben für die Psychoanalyse, una vida para el psicoanálisis, que fue el fundador del Instituto Sigmund Freud que hoy día existe en Frankfurt. Mitscherlich quería o consideraba la psicosomática realmente como la introducción del psicoanálisis en la medicina interna. Y por eso la clínica psicosomática, en la cual yo también trabajé bajo la dirección del profesor Walter Bräutigam, era una clínica donde todos se formaban como psicoanalistas. En Alemania existen dos sociedades clásicas de psicoanálisis, una más, por así decir, ortodoxa y la otra un poco más novedosa. No hay que olvidar que el psicoanálisis fue severamente reprimido durante la época nacionalsocialista, básicamente por su asociación con los autores judíos, pero que tuvo una forma muy ecléctica de psicoterapia durante la época nazi, que incluso el Instituto de Berlín estaba dirigido por un primo del mariscal Göring, pero el tema importante fue que esta psicosomática de orientación psicoanalítica persistió en Heidelberg al lado de esta orientación más antropológica y general de Weizsäcker. Y eso trajo como consecuencia que los psiquiatras de la época, especialmente el profesor Kurt Schneider, a quien todos recordamos por sus personalidades psicopáticas, ¿verdad? Y otro Schneider que se llama Karl, que fue director de la clínica psiquiátrica en Heidelberg, donde yo también estuve, ellos se oponían a esta existencia de la psicosomática porque decían o esto es psiquiatría o es medicina, pero no una zona intermedia. Y de ahí viene, pienso yo, esa institucionalización tan interesante en Estados Unidos de la Liaison Consultation Liaison Psychiatry, que es una forma de psiquiatría en el Hospital General, cuya identidad profesional siempre ha quedado difusa, porque hay psiquiatras que están en los servicios de medicina interna, de traumatología, de endocrinología, pero pierden su identidad específica y por lo tanto sus propios colegas de la psiquiatría los miran un poco. Y es interesante lo que ustedes cuentan de Roth, porque precisamente también Weizsäcker sufrió esa suerte del amateur que no es considerado dentro de la estricta, por así decir, ortodoxia del oficio. Weizsäcker quiso ser ordinarius, catedrático de medicina interna, y nunca lo fue. Igual que Jaspers quiso ser profesor de psiquiatría y nunca lo fue, y tuvo que emigrar a la filosofía. Por lo tanto, me parece interesante recordar que estas zonas intermedias, estas áreas intersticiales, nunca son premiadas en la institucionalidad universitaria tal como la hemos conocido, tanto en Europa como en otros países. Sí, en algún sitio he leído que cuando, creo que fue el profesor Alexander Mitscherlich el que quiso hacer la clínica psicosomática, y que como internista, y que fue Kurt Schneider el que le opuso más resistencia. Yo cuando leía eso, veía que esto que debía ser en 1948 o 50, digo, pues en España estamos igual, 100 años más tarde, donde los psiquiatras, algunos, desgraciadamente, el tema de la psicosomática parece que es exclusivo de la psiquiatría. Bueno, ahora tenemos 4 años donde esa tendencia reduccionista psiquiátrica lo va a pasar peor, porque yo soy reumatólogo y el vicepresidente recién elegido, al que felicito desde aquí, el profesor Luis de Rivera, es internista y es psiquiatra con una mentalidad totalmente general, vamos, global, como se decía también en Heidelberg, ¿no?
Fernando, quería decir algo, gracias por alusiones. Y Fernando, Lolas, me alegro mucho de verte. Después de muchísimos años, nos conocimos en algunas ocasiones, yo creo que a través del profesor Demetrio Barcia, en algunos viajes de tus viajes a España y quizá en algún congreso mundial. Y bueno, me gusta mucho todo lo que dices y la escuela de Heidelberg terminó, bueno, una cosa acerca del psicoanálisis. Hay que recordar que Freud estaba enfermo físicamente, médicamente, y tenía un médico personal que se llamaba Schur. Y Schur se psicoanalizó. Yo no sé si hacían intercambio de servicios en vez de pagarse honorarios o no sé qué acuerdo tenían, pero Freud se saltó una de sus normas básicas en que la relación psicoanalítica, psicoanalista-paciente, tiene que estar exclusivamente centrada en el análisis y no tiene que haber otros elementos personales, ni de amistad, ni profesionales envueltos en la relación. Se la saltó y psicoanalizó a Schur al mismo tiempo que Schur era su médico personal. Y Schur fue probablemente uno de los primeros médicos psicoanalistas, y muchos médicos se hicieron psicoanalistas. Médicos, estoy hablando de médicos internistas en general, no psiquiatras. La psiquiatría, el psicoanálisis llegó antes quizá a la medicina e incluso al público culto en general, como el mismo Ortega y Gasset, fue uno de los primeros que tradujo algo de psicoanálisis en español. Y entró más en la medicina, más fácilmente en la medicina que en la psiquiatría inicialmente. Luego ya las cosas fueron cambiando y gracias, o a pesar de, es una pena decir gracias a un desastre, pero gracias a la nazificación alemana y a la Segunda Guerra Mundial y antes muchísimos alemanes médicos, psiquiatras y psicoanalistas emigraron rápidamente y establecieron la fortaleza psicoanalítica en Estados Unidos. El psicoanálisis fortificó el gran mérito del psicoanálisis, o lo que ha hecho despertar el psicoanálisis ha sido la industria americana. Los norteamericanos tienen un genio especial para desarrollar lo que sea. Me da igual que sean coches, mindfulness, psicoanálisis. Cuando cogen una idea y les gusta, encuentran una manera maravillosa de difundirla y de convencer a todo el mundo de que eso es lo que vale. Cuando en 1970 y poco, estando yo formándome en Montreal, en McGill, encontré un libro de Laín Entralgo que se llamaba Doctor and Patient. Era doctor, médico y enfermo, supongo que sería el título original. Aunque os parezca increíble, yo conocí a Laín Entralgo en Montreal, España. Relativamente sus clases de Historia de la Medicina en la Facultad Complutense eran relativamente poco atendidas, iba poca gente. E incluso iban gente que no eran alumnos de medicina, iban para escucharle porque les gustaba su enfoque. Una de las causas creo que era que daba aprobado casi general en la asignatura de Historia de la Medicina. Pero bueno, y Doctor Patient yo lo introduje como libro de lectura para los estudiantes de medicina, porque me parecía un enfoque genial sobre cómo se hace la relación médico-enfermo. Laín decía que había tres maneras de relacionarse. Una era la manera diádica, que es como uno se relaciona con un amigo, con un íntimo, con un amante, con una persona en la que todo el sentimiento se comparte. La manera objetiva, que es una relación transaccional, que es como cuando uno va a comprar el pan, con amabilidad, pero hay una transacción sin más. Y la manera cuasi diádica, en la que hay una relación íntima de amigo y al mismo tiempo hay una relación distante, objetiva. Y esa relación cuasi diádica, decía, es la relación del médico. Y a mí esa idea me gustó mucho, me ha ayudado toda mi vida. Es decir, es que es un amigo íntimo, pero también es algo que observe a alguien a quien he de observar objetivamente. Y esa combinación cuasi diádica es una idea de Laín que me encantó, me gustó mucho. Yo no sé si es original de Laín o si él la sacó de algunos autores previos, o cómo funciona, o si tiene algo que ver con la escuela de Heidelberg, de las que nos has estado contando. Y tengo otra pregunta concreta acerca de la escuela de Heidelberg. Yo estudié un texto, lo mejor que pude, de psicosomática de von Uexküll, que estaba en Heidelberg. Theo me parece que se llama. Hay otro von Uexküll que fue etólogo
y su hija fue médico psicosomatólogo, yo no sé si fue psiquiatra. Pero me gustaría saber si tú, ¿qué piensas de este UX School y si es continuador de la escuela de Heidelberg? Y una última cosa acerca del comentario que ha hecho mi presidente, Fernando, acerca de los psiquiatras y la psicosomática. En 1974-75, yo publiqué un artículo sobre el papel del psiquiatra en el Hospital General, sobre la medicina de consulta o la psiquiatría de consulta interdepartamental. Entonces yo decía, muy convencido en ese momento, que el psiquiatra, estoy hablando de 1974, el psiquiatra era el vector ideal para introducir la medicina psicosomática en el Hospital General, para introducir la orientación psicosomática, puesto que el psiquiatra tenía en su mente las tres vertientes, la biológica, la psicológica, inevitablemente, y también algunas consideraciones sociales, que luego fue lo que Engels antes había desarrollado con el concepto bioeconomía. En 1974, los psiquiatras todavía eran gente muy culta, muy leída, sabían historia, sabían literatura, leían, pensaban, discutían, antes de que saliera el DSM-3. En las sesiones clínicas, cuando hablábamos de un enfermo, considerábamos muchas posibilidades y citábamos a muchos autores. Decíamos, esto me parece una neurosis pseudoesquizofrénica tipo Hodgkin-Polatin. Y otro decía, bueno, sin embargo, no tiene, le falta, tiene algunos signos básicos de Carl Schneider. Esa era una sesión clínica psiquiátrica en los 1970. Y supongo que antes todavía más. A partir de 1980 apareció el DSM-3, que fue un grandísimo avance porque unificó la nosología psiquiátrica, es cierto, y posteriormente se fue convirtiendo cada vez más en un catálogo, y ahora si vas a una sesión clínica en cualquier hospital español, y supongo que por todas partes debe ocurrir lo mismo, los psiquiatras lo que hablan es del código exacto que hay que ponerle. Si le ponemos 43.1, 43.2, y el texto de referencia es el DSM-5, 6, ya no sé en cuál vamos. Hemos perdido porque ya no hacía falta. Yo recuerdo cuando Heinz Lehmann, que fue el primero, el descubridor de los neurolépticos, fueron los franceses, el algoritmo. Pero Heinz Lehmann fue el primero que hizo el estudio clínico controlado, doble ciego, como hay que hacer científicamente en Montreal, sobre el efecto de la clorpromacina. Y fue el primer estudio serio sobre el efecto de los neurolépticos. Se introdujeron los fármacos en psiquiatría y ya fue menos necesario entender al enfermo, comprender su mundo, porque con un fármaco adecuado cambiábamos su mundo. Sin embargo, cuando llegué a Montreal todavía se discutía el efecto psicológico de los psicofármacos. Y la idea de Heinz Lehmann era que el psicofármaco colocaba el cerebro del paciente en situación de poder aprovechar la psicoterapia. Entonces, no era el fármaco lo que le curaba, era la psicoterapia lo que le curaba. El fármaco lo que le hacía era como si fuera un audífono. Era como es que no oye, hay que ponerle un audífono para que oiga, hay que ponerle un audífono mental, una alteración cerebral para que pueda escuchar y seguir la psicoterapia. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias por escucharme. Ha sido una pregunta como ponencia, lo que te acabo de hacer. Muchas gracias. Y no sé, bueno, con respecto a Ture von Uexküll, efectivamente su padre fue un famoso biólogo que inventó o hizo la idea interesante en alemán que se llama el Mitwelt, el mundo circundante. Ajá, en el sentido de que ¿Perdón? Mitwelt. Umwelt y Mitwelt. Umwelt para los animales y Mitwelt para el hombre, porque dice cada especie tiene su mundo perceptual propio y vive por lo tanto de una manera importante. Yo creo que todos podríamos aquí reflexionar sobre la circunstancia orteguiana y todo eso, pero ese fue el padre. Ture von Uexküll fue un internista que fundó la unidad de psicosomática en la Universidad de Ulm, y yo cuando tuve que decidir entre ir a Heidelberg, también consideré fuertemente la posibilidad de ir a Ulm porque me interesaba mucho la postura, que era un poco distinta de la postura weizsäckeriana de mi profesor Paul Christian. Uexküll era más apegado, por así decir, a la tradición empírica. Yo estuve muchas veces con él
Y quiero recordar que en un tiempo hubo el Colegio Internacional de Medicina Psicosomática y tuvimos un gran congreso en Madrid, debe haber sido el año 89, en el Palacio de Congreso, ese que está, no sé si en el Paseo de la Castellana ahí, y en ese tiempo era Juan José López Ibor, que Juan José estuvo en todas partes, fue presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, fue presidente de este Colegio Internacional de Medicina Psicosomática, del cual yo llegué a ser vicepresidente por uno de esos azares de la vida, y recuerdo que ahí hablábamos mucho precisamente de estas corrientes de la psicosomática alemana. Ture von Uexküll, la Universidad de Ulm se fundó, es muy reciente, contra Heidelberg, que es muy antigua, la universidad se fundó con un criterio completamente transversal. No tenía facultades, tenía grupos de trabajo. Ahí yo la visité muchas veces por razones de colaboración con el neurólogo de ahí, que era el profesor Kornhuber, y con Ture von Uexküll. Pero precisamente la psicosomática de von Uexküll, que tiene un texto de lo que llaman en alemán un Lehrbuch, muy sólido, pero muy empírico, muy práctico, era menos, por así decir, meditativo que los weizsäckerianos, menos especulativo, y por eso nosotros los mirábamos con mucho respeto. Con respecto a la presencia de los psiquiatras en el Hospital General, precisamente una de las cosas que tuvo la institucionalización de la perspectiva psicosomática fue esa. Y yo, como soy psiquiatra, bueno, llegué a ser presidente de la Sociedad Chilena de Psiquiatría y soy miembro ahora de la APA, la American Psychiatric Association, como le llaman Distinguished Fellow, siempre los psiquiatras pensaron que iban a ser los organizadores sistémicos de toda la atención médica, porque eran las personas, se suponía, más capacitadas para este pluralismo metódico que exige la atención integral. Eso, como bien lo recuerdas tú, no ha sido el caso. Y la experiencia personal de muchos psiquiatras es que son llamados por los otros especialistas médicos solamente cuando tienen algún problema. Cuando hay una persona que hace escándalos, cuando hay una persona que no quiere seguir las instrucciones, dice, oye, ven por favor y solucioname este problema de alguna manera que no me moleste más. Es como cuando uno llama a los estadísticos y le dice, oye, dime cuál es el N que necesito en esta muestra para que los datos me salgan más o menos bien. Entonces, esa idea de la consulta y el enlace no fue la mejor institucionalización. Y una última observación, es interesante que el psicoanálisis, por ejemplo, emigrado a Estados Unidos con Adolf Meyer y con sobre todo Franz Alexander. Yo me acuerdo que Franz Alexander y la Escuela de Chicago fueron tan importantes para nuestro pensamiento psicosomático. Las 7 enfermedades sagradas que decía Franz Alexander. El asma es el grito por la madre, qué sé yo, la úlcera es el hambre por el... Franz Alexander fue precisamente uno de los emigrados, y tienes razón, el psicoanálisis empezó a tener vigencia mundial después que fue exportado a Estados Unidos y desde allí se convirtió en una especie de potencia industrial. Y ojo que la bioética, la palabra bioética fue inventada en Alemania por Fritz Jahr, un teólogo luterano en los años 20, en el año 27 prácticamente su primera, y llegó a Estados Unidos y después de que Potter la rebautizó en los años 70, la vinimos a conocer. Por lo tanto, otro ejemplo de algo creado en Europa, transportado a Estados Unidos, y de ahí entonces adquiere una vigencia mundial gracias a esta capacidad, por así decir, industrial que tiene ese país de exportar las cosas y transformarlas. Quiero recordar que que dieron el premio Fritz Jahr, ¿no? Exacto, claro. Ellos, los amigos de Croacia, que son muy activos, entre paréntesis, tienen una bellísima revista, los amigos de la Universidad de Rijeka en Croacia, de la cual yo soy profesor también. Ellos tienen una revista que se llama Jahr, J-A-H-R, en recuerdo de este pionero de la bioética, y es una revista excelente que publica trabajos clínicos en inglés y trabajos de todo orden. Jahr es el nombre de esta revista croata de bioética europea. Y hay un premio que te dieron, ¿no? Hay un premio, efectivamente, para las personas que no siendo, por así decir, croatas ni europeos, puedan haber hecho alguna contribución. Yo fuertemente
sugiero que revisen ustedes esa publicación porque tiene buenas cosas. De hecho, han acogido muy bien, incluso en su condición, por así decir, periférica en Europa, han acogido muy bien todas estas corrientes filosóficas. Y sí, recuerdo muy bien, quiero hacer un recuerdo emocionado también de Demetrio Barcia, que me invitaba a Murcia, donde yo lo encontraba siempre un gran sabio, a Demetrio, porque estábamos en el Rincón de Pepe, que era un hotel excelente donde se comía muy bien, y yo iba a Murcia con gran placer porque Barcia, además era su padre por lo demás era un gran lingüista. Yo me acuerdo haber estado con él en la Manga del Mar Menor alguna vez discutiendo sobre caput corporis y otros términos de la anatomía universal, porque el padre de Barcia era un experto en lingüística médica, por así decirlo. Y Barcia mismo era un hombre de una cultura excepcional. Sí, y el abuelo de Barcia es el autor de un gran diccionario etimológico en 7 volúmenes. Sí, Barcia es el ejemplo de lo que yo he dicho que eran los psiquiatras antiguos, los psiquiatras pre-DSM. Un poco al principio de los fármacos eran psiquiatras que tenían una gran cultura, porque la medicina yo pienso que es una ciencia práctica. Más que una ciencia yo diría que es un oficio oportunista. Los médicos hacemos lo que tengamos que hacer para curar a nuestros enfermos. Y entonces hemos adoptado la medicina científica porque funciona muy bien y los fármacos funcionan muy bien y es por eso. Pero hubo épocas en que tuvimos que recurrir a Shakespeare y tuvimos que recurrir a la psicología, a la filosofía, incluso épocas anteriores en que recurríamos a la magia. Es una ciencia aplicada. Uno no trabaja para los maestros, ni para los filósofos, ni para las autoridades. Uno trabaja para el enfermo. Entonces sí, es una pena que con el gran éxito de la técnica y de lo que podríamos decir los enfoques biológicos, parece que hemos perdido la necesidad del pensamiento y de la cultura y de la filosofía. Pero por lo menos seguiremos haciéndolo para nosotros mismos, enterándonos, pensando, desarrollando nuestros conocimientos. Aquí tenemos también, estoy viendo a nuestro amigo Eduardo García Camba, que es también un gran interesado en la literatura, en la filosofía, en el que compartimos de vez en cuando algunas discusiones y conversaciones sobre Dante y la contribución, las ideas políticas de Dante. Es algo muy interesante. Yo creo que es que para entender a otro ser humano, uno tiene que estar abierto a todas las experiencias humanas. La literatura y la filosofía debería formar parte de la enseñanza de la medicina, al igual que la enfermería, al igual que la aplicación práctica, el saber tocar el cuerpo de un enfermo y encontrar dónde le duele y cómo manejarlo. Eso lo deberíamos saber todos los médicos, desde lo más mínimo del contacto corporal hasta lo más espiritual del contacto psicológico espiritual. Es una profesión muy enorme y muy extensa. Bueno, Fernando, muchas gracias por traernos este recuerdo del pasado que esperemos que siga siendo del futuro. Hay un libro mío que se publicó en Madrid en el año 2015, una editorial que se llama Niram Art, que se llama Fundamentos para una teoría de la medicina, donde fundamentos de una teoría para la medicina. La medicina, como no teniendo una teoría propia, siempre la saca de alguna otra disciplina o ciencia, y yo lo que ahí llamo es una praxeología, una ciencia de acciones, en la cual no son objetos disciplinarios lo que nos mueve, sino acciones bien realizadas. Pues, es una especie de convicción que refuerza lo que tú vienes diciendo. Ese librillo publicado en Madrid, yo estaba, me acuerdo, en junio del año 2015, lo presentamos en un lugar de la Universidad Autónoma, donde mi amigo José Lázaro es profesor también ¿El libro tuyo, Fernando? Sí, el libro mío se llama Fundamentos de una teoría para la medicina y la editorial se llama Niram Art. Me interesa mucho, lo buscaré. Muchas gracias. En Casa del Libro se puede encontrar. Sí, es realmente muy bueno. Fernando, estaríamos horas oyéndote, pero no quiero despedir sin... Alguna vez te he oído utilizar el concepto de sindemia para estos días tan duros que estamos viviendo. No sé cómo estáis ahora en Santiago, aquí estamos triturados. Este concepto de sindemia es tuyo, se utilizaba en Heidelberg.
¿Cómo es? No, este concepto de sindemia que alude a la sinergia entre los distintos trastornos que trae. En este caso, el virus ha desatado una ola de trastornos políticos en todo el mundo. El virus ha desatado una percepción de todas las desigualdades, de los estigmas, de las tensiones raciales. Entonces, el antropólogo Merrill Singer, que es un antropólogo médico, al cual nadie le prestó mucha atención, él inventó este concepto de sindemia en el sentido de sinergia entre las distintas afectaciones, no importa de dónde provengan. Ahora el virus no ha sido causa, sino que ha sido solo ocasión para poner de manifiesto tantas inequidades, tantas situaciones conflictivas, tanta lucha con la autoridad. Y el libro más importante que Singer publicó es del año 2009, en realidad el concepto es más bien nuevo. Aprovecho de hacer también un poco de promoción en una revista que yo dirijo, que se llama Acta Bioética, así con TH, que es una revista de bioética y antropología médica, donde ahí en el último número justamente hice un artículo sobre la sindemia y lo pático en el sentido de lo que hace sufrir, que no necesariamente es patológico. En este momento tenemos muchas situaciones páticas, o sea, que nos hacen sufrir, pero que no entran en el léxico de lo patológico. Y por eso siempre tratamos nosotros de darle nombres médicos y patologizar lo pático, el sufrimiento. Y entonces, en vez de hablar ahora aquí en Chile, por lo ejemplo, yo he estado tratando de decir que no solamente tenemos dificultades de acceso a la atención médica, sino también tenemos barreras al acceso, porque cuando no le podamos dar un nombre adecuado a lo que las personas padecen, no los admitimos en nuestro sistema de salud, porque no tienen una palabra que nosotros reconozcamos en nuestros catálogos. ¿Para qué hablar de la psiquiatría que cambia sus conceptos cada 5 años según la nueva edición del DSM? Que la sexta viene más grande que la quinta. Un poco extraños epistémicos, ¿no? Exacto. Pues Fernando, no sé si quiere alguien decir alguna cosa porque llevamos hora y media prácticamente, pero bueno, es una personalidad inagotable, ha tratado tantísimos temas que se quedan en el tintero, como el concepto de espíritu de Crowley, de Scherer, en fin. Y supongo que habrá otras ocasiones, Fernando, cuando vengas a España o a Europa y podamos reencontrarnos y pasar contigo un rato tan sumamente agradable como el que hemos pasado hoy. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que nos sigamos encontrando. Voy a participar siempre de estas conversaciones. Me vas a permitir que acabe porque la lectura de tus escritos es entrañable, mandando un recuerdo muy cariñoso al sabio Critilo, que sé que siempre le tienes en consideración. Sí. Muchas gracias, doctores. Gracias a todos. Adiós, Paco. Hasta otra ocasión. Encantado y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.